Hola, muy buenas tardes. A nombre de Bayer les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que ahora nos acompañan, tanto en nuestros canales de Facebook como YouTube. El día de hoy vamos a hablar de el control de dos enfermedades importantes en el cultivo de palto, como son botritis y cladosporium. Y para esto tengo el agrado de presentar a mi compañero César Lucana, quien es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, y además es fitopatólogo también de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Él nos va a dar todas las recomendaciones que necesitamos para poder controlar estas enfermedades. Así que todas las personas que nos siguen en este momento y que se encuentran en alguna zona productora de palto del país, los invitamos a mantenerse atentos y a escuchar toda la presentación para que puedan conocer nuestros productos y las alternativas que tenemos para ambas enfermedades. Bien, César, ahora sí te doy el pase para que puedas iniciar tu presentación. Buenas tardes. Hola Elia, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. A ver, aquí está. Perfil. Listo. Listo. Bien, buenas tardes con todos. Gracias por su asistencia y su interés en esta charla. Básicamente vamos a hablar sobre lo que es botritis y cladosporium, que son dos enfermedades, como lo mencionó, importantes en el cultivo del palto. Y vamos a dar algunas características, algunas sugerencias en cuanto a su control, ¿no? En el cultivo de palto. Bien, sabemos que estas dos enfermedades específicamente son enfermedades que atacan a nivel de floración, que es una etapa muy crítica en el cultivo de palto, porque básicamente es la etapa inicial para asegurar, digamos, la productividad, ¿no? O la campaña en el cultivo. Entonces, si no aseguramos un buen porcentaje de floración o una cuaja, por ende estamos jugando la productividad, ¿no? En el rendimiento del cultivo. En ese sentido, pues vamos a comenzar a hablar sobre pudrición marrón o botritis cinerea. ¿Cuáles son las características de este patógeno? Para empezar, debemos identificarlo y conocerlo muy bien, ¿no? Primero, que la morfología o la forma como este patógeno se encuentra en el tejido vegetal, en este caso en las flores, pues produce abundante micelio gris. Nosotros vemos a la mano derecha, es un tejido de una inflorescencia que está totalmente cubierta por estructuras infectivas, se podría decir, del hongo. Estos son conidióforos largos, ramificados, cuyas células apicales, o sea, estas son las células al final que van a infectar el tejido vegetal, porque son de forma redondeada y se forman en grupos, ¿no? En racimos, y cada una de estas células son las que van a generar infecciones en tejidos nuevos, en este caso, en esta inflorescencia, ¿no? Como nosotros observamos acá, hay una inflorescencia ya cubierta por el micelio, por las estructuras propagativas del patógeno, las cuales van a provocar la caída y por ende la pérdida de la floración, ¿no? Y por ende pérdida de fruta. ¿Cuáles son las principales características de este patógeno? Aparte que observamos sus características morfológicas, las principales características, pues es un parásito facultativo, o sea, puede estar en tejido vivo o tejido muerto, es necrótrofo, es un patógeno en el cual necesita matar al tejido o a la flor en este caso para poder servirle de alimento y asegurar su ciclo biológico, ¿no? Entonces, este patógeno emite enzimas que degradan la pared vegetal, digamos, o las células vegetales que le van a servir de alimento. Entonces, polífago, o sea, tiene un amplio rango de hospedantes, ¿no? No solamente es el palto, tiene distintas hortalizas, distintos frutales como la uva, el cítrico, la fresa, el alcachofa, etcétera. Tiene amplio rango de hospedantes, por eso que la presencia de este patógeno siempre está en todos los campos de productividad, ¿no? De cultivos hortícolas y frutícolas. Tiene una gran capacidad de sobrevivir como saprófito. Puede estar también en tejidos en descomposición, o sea, en tejidos que a veces dejamos de la campaña pasada o de las podas que podemos realizar y dejamos sobre la superficie del campo o cerca a las plantas, pues estas sirven de fuente para que este patógeno se pueda incrementar y pueda infectar
durante el ciclo fenológico del cultivo, ¿no? Entonces, por ello es importante el manejo de los residuos vegetales que podamos extraer después de la poda, ¿no? No es bueno dejarlo al pie de planta ni en las calles. Lo ideal es generar, pues incinerarlo en el mejor de los casos, ¿no? Para evitar que el patógeno se propague y tenga una fuente de inóculo al inicio de campaña. ¿Cómo es el proceso de infección de este patógeno? Si nosotros observamos y sabemos muy bien, pues que es ataque en plena floración, ¿no? En el cultivo de palto, su etapa más crítica es en la etapa de floración. Cuando los pétalos han cumplido su ciclo, o sea, cuando ya, digamos, ya se ha originado, digamos, la, este, la, se ha podido generar ya, digamos, el ciclo de la flor, pues ya los pétalos externos empiezan a perder turgencia, y entonces esa es la parte del tejido que le gusta a este patógeno para poder ingresar y poder afectar toda la panícula floral, ¿no? Como observamos acá, ¿no? Produce una típica pudrición gris abundante sobre las inflorescencias, como vemos acá. A pesar que, digamos, hay algunos especialistas incluso que mencionan, ¿no?, que botritis en el cultivo de palto no es un problema, pero sin embargo, en zonas con humedades relativas altas, con precipitaciones mínimas o puntos de rocío altos, pues es un problema. ¿Por qué? Porque nos genera la caída de flor, y en algunos casos también está relacionado con el estrés fisiológico que la planta puede haber sufrido o pueda sufrir por falta de reservas. También se relaciona y hace, pues, que la flor también pierda, o sea, pierda toda la inflorescencia, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado siempre con el manejo también del cultivo. Entonces, ¿qué también prefiere este patógeno? Prefiere temperaturas de 15 a 22 grados centígrados, que son los ideales para poder que desarrolle el proceso infectivo. Necesita humedad relativa de 90%, lo habíamos dicho, y esto generalmente se da, pues, en los meses de octubre, septiembre, en los valles de Cañete, de Chincha, donde que la agresividad de este patógeno es mucho más intensa. Le favorece las lloviznas, ¿no? Como hemos mencionado, las neblinas favorecen su desarrollo. Y también va a favorecer al desarrollo de este patógeno. Hay veces que no, cuando no se desarrolla una buena canopia o una buena poda en el cultivo. Hay fuerte cantidad de sombra, la cual estimula que se genere un microclima en la parte interna del árbol, lo cual va a generar un microclima y por ende un desarrollo del patógeno con una alta incidencia del inóculo, ¿no? Lo cual va a servir para poder infectar las nuevas inflorescencias que se van desarrollando, ¿no? Entonces, por eso es importante manejar muy bien la poda y el tipo de que la luz pueda ingresar a la parte interna del árbol. Eso es lo que en el proceso de infección que este patógeno desarrolla, ¿no? Y acá en un gráfico podemos observar que las células infectivas del hongo, una vez que desarrollan o maduran, digamos, son dirigidas a través del viento o cualquier otro movimiento, caen sobre, digamos, en este caso, los pétalos de la inflorescencia, producen las enzimas que van a degradar la capa de la epidermis, y lo cual va a generar, pues, un ingreso del patógeno, va a desarrollar y por ende va a matar a la célula o a la flor, ¿no? Entonces, lo cual va a producir la caída de las flores. Entonces, este es el proceso infectivo y la forma como se genera en la estructura o en la inflorescencia en la planta, ¿no? En el palto. ¿Cuáles son las sintomatologías y daños que este patógeno desarrolla? Pues se presenta durante la temporada de floración. Obviamente este patógeno es básicamente en etapa de flor con mayor intensidad, por eso que se llama también un patógeno nectario, porque ataca las flores. Cuando se produce la caída de los pétalos entre los meses más o menos, como habíamos mencionado, de septiembre a octubre, con abundante humedad relativa, ¿no? Nosotros observamos acá cómo el patógeno desarrolla sobre el tejido de la inflorescencia, lo cual va a generar, pues, la caída, ¿no? La caída abundante, digamos, de toda la panícula floral, la cual va a dejar, digamos, de esta forma, ¿no? A manera de una escoba, ¿no? Sin ningún tipo de flor, lo cual va, pues, mermar en la productividad del campo, ¿no? Si no tenemos flores, básicamente no vamos a tener fruta. Entonces esto también se ve relacionado hay veces con el mal manejo de la fertilización. Excesiva fertilización nitrogenada estimula mayormente brotamiento o mayor brote. Entonces eso es lo que va a generar un microclima, como les mencioné, y por ende el ataque va a ser mucho más severo de este patógeno, ¿no?
Como menciono acá también que debido a la abundante floración del palto, sabemos que la palta genera abundante floración, pues genera también estas flores dentro de la panícula floral, se genera un microclima también, lo cual va a generar también, digamos, que la incidencia del patógeno sea mucho más agresiva. Por ello es importante, como vuelvo a mencionar, el manejo de la nutrición y el manejo de la poda, ¿no? Para evitar, digamos, que este patógeno nos pueda generar mucho más problemas. Eh, Esas son las características de botritis, básicamente son características muy puntuales. En este caso, ya vamos mencionando el otro patógeno que es de mucha importancia y que a la fecha ha ganado mayor espacio, ¿no? Se podría decir, ¿por qué? Porque en algunos casos incluso hasta ha desplazado a botritis en el proceso infectivo. Estamos hablando de la mancha negra o cladosporium. De un tiempo a esta parte, en estos 3 o 4 últimos años, recién se va mencionando con más intensidad a este patógeno. Anteriormente se mencionaba mucho botritis, botritis era el causante de la caída de las flores, pero a la fecha vamos viendo que también está asociado a otro patógeno y de repente incluso va desplazando por la agresividad que tiene a botritis. Entonces estamos hablando de cladosporium, todavía lo tenemos como género, no lo tenemos como especie aún. No sabemos porque Cladosporium presenta muchas especies. Por el momento solamente lo estamos catalogando por las características morfológicas. Lo estamos mencionando como Cladosporium sp. ¿Cuál es la característica o la morfología de este patógeno? Pues es un hongo filamentoso y se caracteriza por presentar una coloración oscura, como vemos, ¿no? A diferencia de botritis, botritis es un color más marrón, más claro, un plomizo, en cambio este es un color más oscuro, negro. Las hifas, habíamos mencionado que botritis presenta unas estructuras, digamos, células infectivas a manera de un racimo. En este caso, Cladosporium presenta esporas de infección de manera, digamos, que estén en forma de cadena, ¿no? No están aglomeradas, sino están en forma de cadena, las cuales van a ser las responsables de generar este tipo de infecciones, ¿no? Forma colonias aterciopeladas, pulvurulentas o vellosas que toman coloraciones oscuras, como vemos en este ramillete floral, ¿no? En este pedúnculo, donde que prácticamente el patógeno está con toda su agresividad, afectando todo lo que es la panícula floral, ¿no? No solamente flores, como el caso de botritis, sino que también ataca todo el pedúnculo floral. Una de las diferencias entre estos dos patógenos es pues que Cladosporium te va a atacar toda la panícula floral, a diferencia de botritis que solamente va a ser los pétalos florales, ¿no? En cambio, este patógeno, como ustedes observan en esta imagen, en esta foto, pues afecta todo lo que es toda la estructura floral, ¿no? Entonces, por ende, y por ese hecho que este patógeno es mucho más agresivo que botritis, y por eso que también ya lo va desplazando a botritis en importancia, ¿no? Se podría decir, por el proceso o por el tipo de infección que genera. Presentan algo en común con botritis por las características, es un parásito facultativo, igual puede estar en tejido vivo, pero prefiere más este tejido muerto. Una característica de este patógeno es pues que podemos encontrar no solamente en células o en tejidos en descomposición, sino que también en animales de repente que estén en descomposición en campo también están presentes en esos tejidos, ¿no? Entonces, veamos la calidad o el nivel de hospedantes que tiene este patógeno, por eso que se le hace, es mucho más persistente en campo, ¿no? Porque tiene un amplio rango de hospedantes. Es necrótrofo, es polífago, como acabo de mencionar, tiene un amplio rango de hospedantes y tiene una gran capacidad de sobrevivir como saprófito. Como les decía, puede estar en tejido muerto, en tejido vivo y también en tejido en descomposición, en tejidos de animales, ¿no? Que estén en descomposición. Esa es su característica de este patógeno. ¿Qué otras condiciones favorables necesita este patógeno para poder generar infección? Pues como habíamos mencionado, son hongos que proliferan abundantemente cuando se tiene alta humedad a mayor de 90%. La humedad relativa juega un rol muy importante para el desarrollo o la persistencia de este patógeno sobre el tejido vegetal. Incluso las lloviznas que pueda haber o los puntos de rocío son muy favorables para este patógeno para que genere el proceso de infección sea mucho más corto. Lo que también le favorece este patógeno, hay veces algunos campos que tienen riego por microaspersión y se tiene, por decir, la hojarasca que generalmente la palta bota al pie de la planta, se tiene este tipo de hojarasca, pues la cual sirve, como ustedes ven acá,
fuente de inóculo, ¿no? Para el patógeno, nosotros vemos gran cantidad de esporulación de este hongo, y si aún se complementa con un riego por microaspersión, pues este es una tasa de incremento de inóculo altísimo, lo cual va a generar fuente de inóculo para todo el proceso, digamos, fenológico de la planta, ¿no? Generalmente en la parte de la floración, donde que va a ser una etapa crítica en la cual debemos cuidar al máximo la flor. Pues si tenemos este mal manejo de esta hojarasca, obviamente vamos a tener ataques muy tempranos, ¿no? De este patógeno. Una condición importante para que este patógeno alcance niveles de daño es tener material en descomposición, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces nosotros observamos acá lo que les mencionaba al inicio es que ataca, pues miren acá prácticamente empezó la cuaja, pero el patógeno atacó los pétalos externos, y también ataca pues casi empieza a atacar la panícula, ¿no? El pedúnculo floral, lo cual va a generar, y como observamos, caída de todas las frutas o las flores que hubiesen podido cuajar, ¿no? Y dejándolo de una manera que no tengamos nada de fruta en la panícula floral. Entonces, de ahí la importancia de este patógeno, pues como les vuelvo a mencionar, de un tiempo a esta parte ha cobrado mayor importancia este patógeno porque su agresividad es mucho más rápida y mucho más violenta que Botrytis. ¿Cuáles son la sintomatología y daño que observamos? Acá vemos con unas condiciones óptimas para el desarrollo del patógeno en cuanto a temperatura y clima, pues vemos cómo desarrolla, ¿no? Sobre los pedúnculos con la cantidad de inóculo que tiene. El desarrollo sobre los pedúnculos obedece a la presencia de alta humedad, ¿no? Y se presenta porque encuentran un sustrato adecuado para su desarrollo, porque generalmente al inicio de la infección esta panícula floral está cubierta de cantidad de flores, ¿no? Entonces, como les mencionaba al inicio también, ahí dentro se genera un microclima, lo cual va a hacer que este patógeno desarrolle con mucho más agresividad. Cuando se produce la fertilización del óvulo y hay caída de los pétalos y estambres, el hongo desarrolla sobre los sépalos, como hemos mencionado, envolviéndolos totalmente, impidiendo el desarrollo del fruto cuajado y produciendo su caída, ¿no? Como observamos en estas imágenes. Entonces, esto es importante mencionar porque a veces pues podemos tener mayor incidencia de Cladosporium y sin embargo podemos estar erróneamente indicando que tenemos Botrytis. Entonces, por ello la importancia en cuanto a la identificación. Es fácil identificarlo. Hemos mencionado que Botrytis pues, produce una esporulación plomiza, se podría decir, y se puede diferenciar de Cladosporium, ¿no? Porque Cladosporium presenta una esporulación, acá vemos como un hollín, ¿no? O es color negro prácticamente la esporulación y ataca toda la panícula floral. Entonces, de ahí la importancia. A medida también que la estrategia que vayamos a optar, por los productos que vayamos a optar para Botrytis, también van a tener un efecto de control sobre Cladosporium, ¿no? Entonces, de esa parte podemos estar un poco más tranquilos porque la estrategia química que vayamos a proponer va a ser también, digamos, va a servir para controlar ambas especies. Y también el manejo cultural. En este caso habíamos mencionado un mal manejo en cuanto a la fertilización excesiva de nitrógeno va a generar mayor problemas, y también un mal manejo de poda, ¿no? Lo cual va a generar, como había mencionado, un microclima que va a intensificar mucho más la infección de estos patógenos, ¿no? Entonces, por ello la importancia de estos trabajos que podríamos desarrollar. Y como se menciona siempre, ¿no? La estrategia química va a ser una de las principales, digamos, pilares para el buen control de este patógeno, y que siempre en cuando esté relacionado con un buen manejo del control cultural que les acabo de mencionar. ¿Qué estrategia química nosotros proponemos como propuesta a Bayer? Pues tenemos el Scala, que es un fungicida a base de pirametanil, pues contiene un 40% de ingrediente activo, pertenece a la familia de las anilinopirimidinas, es el grupo FRAG número 9. ¿Cuál es su modo de acción de este producto o de Scala o del pirametanil? Pues es un fungicida preventivo y curativo, entonces podemos aplicarlo en plena floración sin ningún tipo de problema. Tiene una acción sistémica ascendente y efecto de penetración pues muy, muy rápido en el tejido de la planta, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues inhibe la secreción. Habíamos dicho que Botrytis emite enzimas que van a hacer que degraden la estructura, la pared, digamos, del tejido vegetal para poder penetrar en la célula, lo cual, pues este producto, una vez
ingresado al tejido vegetal inhibe que el patógeno ingrese, ¿no? O secrete estas enzimas para poder desarrollar la infección. Otra herramienta que presentamos para el control de estos dos patógenos tenemos el Teldor, pues es un fungicida a base de fenixamid, por ende contiene un 50% de ingrediente activo. Es el único representante de la familia de las hidroxianilidas, grupo FRAG número 17. ¿Cuál es su modo de acción de este producto? Posee dos niveles de acción biológica, ¿no? Controla las infecciones en la formación del tubo germinativo en esta etapa, cuando el patógeno va intentando ingresar, y cuando el patógeno ya emitió su tubo germinativo, ¿no? Entonces, en esas dos etapas es donde el producto va a trabajar o va a controlar al patógeno. Tiene una alta biodisponibilidad, una vez aplicado, Teldor forma una capa protectora en la superficie fuertemente ligada a la cutícula y una parte penetra en los tejidos realizando una labor curativa en los primeros estadios de infección, ¿no? Entonces, por ello la importancia de que este producto se aplique de forma preventiva y en etapas iniciales de la infección, ¿no? O digamos, venga después de un producto altamente sistémico como el Escala, ¿no? Sería una buena estrategia ponerle en ese momento. ¿Qué más podemos decir de Teldor? Tiene un perfil toxicológico muy favorable. Teldor ha sido evaluado en Estados Unidos como uno de los productos de perfil toxicológico y ecotoxicológico más favorable. Tenemos el registro para botritis a dosis de 0.1% o 200 por cilindro y con un periodo de carencia de 21 días, ¿no? Esas son, digamos, las estrategias químicas que presentamos para el control de estos dos patógenos que afectan la floración del palto. Y como propuesta biológica y como una alternativa en cuanto a la rotación de la estrategia química, tenemos pues el Serenae, ¿no? Que es un producto biológico, es un biofungicida a base de bacterias de la cepa QST713 de la bacteria Bacillus amyloliquefaciens, que protege a los cultivos contra las enfermedades fungosas y bacterianas, ¿no? El producto está compuesto de potentes lipopéptidos, son sustancias químicas que van a cumplir la función, digamos, de atacar al patógeno, ¿no? De degradar o de romper la pared celular del patógeno para poder eliminarlo, erradicarlo de la pared vegetal o de la célula vegetal. Estos lipopéptidos pues poseen 4 modos de acción. Son fungicidas, son bactericidas, a la vez también promueven el crecimiento, y lo importante de este producto es que activa el sistema de resistencia natural de la planta, ¿no? Activa la resistencia natural, el SAR. ¿Cómo actúa Serenade? Pues los lipopéptidos rompen la membrana celular del patógeno, lo que les mencionaba, obteniendo resultados como colapso y muerte del patógeno, inhibición de la formación de septos, no va a formar, digamos, los apresorios o las cifas para poder generar la infección, previene la formación y la germinación de las esporas. Entonces, con este producto básicamente estamos haciendo que el patógeno no llegue a ingresar al tejido vegetal, en este caso a la inflorescencia, ¿no? Serenade puede hacer sinergia con fungicidas convencionales, o sea, podemos mezclarlo con algunos fungicidas sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, tiene una buena sinergia con los fungicidas, no genera ningún problema de toxicidad. Es más, incrementa su proceso de control, ¿no? Cuando se hace mezclas con los fungicidas. ¿Qué beneficios más tenemos con Serenade? Pues como habíamos mencionado, es un fungicida bactericida, es altamente efectivo contra todo tipo de patógenos, en este caso Oidium, Botrytis, Cladosporium y hasta con pudrición ácida. Es una cepa patentada, solo esta cepa, la QS713 de la bacteria Bacillus amyloliquefaciens, produce pues de 10 a 100 veces más lipopéptidos que otras cepas, ¿no? Entonces, por ende, la potencia de este producto para poder controlar este tipo de patógenos, tanto Botrytis como Cladosporium. Tiene una baja probabilidad de resistencia por su múltiple modo de acción. Básicamente no va a generar resistencia este producto, por ello que la recomendación o la estrategia sería, en medio de 2 productos químicos, poner a Serenade para evitar este tipo de, digamos, de una buena rotación estratégica. Tiene periodo de carencia 0 días, o sea, no tiene problema de residuos. No necesita LMRs para los destinos, ¿no? En los cuales se destina, en este caso, la palta.
Tiene baja carga química del programa de aplicaciones, o sea, no estamos, cuando nosotros aplicamos este producto, no estamos generando una carga química en la planta, más bien estamos haciendo que la planta estimule su propio mecanismo de defensa, ¿no? Se puede mezclar con diferentes agroquímicos, lo hemos mencionado, sin ningún tipo de problema. Acá les voy a presentar un trabajo que se hizo con Serenade para el control de Cladosporium. Acá lo hicimos en un cultivo de palto, en un fondo Santana, ubicado en Ica. El momento de aplicación lo hicimos en plena floración, con un gasto de agua de 900 litros, y el equipo de aplicación fue una pistola, ¿no? Son árboles de más de 10 años, que en el cual usamos. Si nosotros observamos, la línea roja es el testigo comercial que la empresa utilizaba, y empezamos con incidencias para Serenade, empezamos con una incidencia de 18,8% de infección de panícula floral, y el testigo comercial empezó con un 25% de infección, ¿no? Entonces nosotros aplicamos Serenade a dosis de 6 litros por hectárea. A los 4 días esta infección bajó a 6,3. Hicimos una segunda aplicación a los 7 días, lo cual hizo que digamos que la incidencia de 12,5 se o mantuviera, ¿no? En ese porcentaje de infección sin que incremente. Y por ende las panículas florales, las nuevas panículas florales estaban libres de infección, ¿no? A diferencia del testigo comercial, que a los 4 días incrementó a 50%. Al ver esto, se hizo una segunda aplicación justo a los 4 días porque el incremento era muy alto. Esta bajó a 18%, pero aún con la segunda aplicación del testigo comercial, esta no logró igualar a Serenade, ¿no? Con la cual tuvimos el menor grado de severidad o de infección en la panícula floral, ¿no? Entonces, ¿qué logramos con esto? Acá algunas imágenes las cuales fue el momento de aplicación, pues logramos el control del patógeno, ¿no? Acá, por ejemplo, empezamos con estos niveles en los cuales logramos que esta infección no se generalice en toda la panícula, se quede delimitada en la principal, y esta, digamos, sea controlada, ¿no? Y no genere mayor grado de severidad en la panícula. ¿Qué conclusiones llegamos con este trabajo? Pues que, para empezar, el ensayo contó con presencia de la enfermedad. Serenade a dosis de 6 litros por hectárea aplicado en 2 oportunidades de forma preventiva en plena floración muestra un buen control de la enfermedad hasta los 12 días después de la aplicación, ¿no? O sea, estamos asegurando prácticamente la etapa crítica de la enfermedad, ¿no? Serenade es una buena herramienta antirresistencia, lo habíamos mencionado, para el control de Cladosporium en el cultivo de palta aplicados de manera preventiva o como estrategia de rotación con algunos productos químicos, ¿no? Como puede ser Scala o Teldor. Para un mayor efecto de control y residualidad se recomienda hacer aplicaciones en etapas iniciales de la enfermedad, así con una buena cobertura. Básicamente la cobertura es muy importante. Entonces, frente a eso, nosotros como Bayer proponemos 3 herramientas, la cual mencionamos en la exposición, en plena floración, ¿no? En plena floración, inicio de floración, donde que, digamos, la cantidad de inóculo puede estar altamente, digamos, agresiva. Empezar con productos como altamente sistémicos como el Scala para tratar de bajar el inóculo lo más que se pueda. Luego seguía de una aplicación de Teldor para también seguir erradicando o seguir manteniendo ese inóculo sin dejar que ésta se incremente en las demás panículas florales, y como ya, digamos, mantener o dejar que la floración continúe de una manera sana, pues complementarla con Serenade. Como hemos visto, el resultado del ensayo pues tiene un efecto muy bueno en cuanto a control de estas 2 enfermedades, tanto Cladosporium como Botrytis, ¿no? Entonces, esa es nuestra propuesta para el manejo de estas 2 enfermedades, específicamente sobre Cladosporium, como ya he mencionado, que es una de las más agresivas frente a Botrytis. Y como consideraciones generales, pues siempre es bueno mencionar pues, que hay que hacer una buena selección del fungicida apropiado, ¿no? En la etapa fenológica más crítica del cultivo, hay que utilizar las dosis recomendadas que dicen en la etiqueta y realizar aplicaciones en el momento adecuado, porque es la parte donde que debemos priorizar nuestro esfuerzo, ¿no? Porque si hacemos aplicaciones ya cuando el inóculo se ha incrementado en demasía, pues así usemos las mejores herramientas, no vamos a tener un buen control, ¿no?
Entonces, utilizar técnicas de aplicaciones apropiadas para el objetivo, o sea, el hecho de que tengamos árboles grandes, debemos optar por la mejor, digamos, herramienta, la cual nos genere una buena cobertura del producto y una buena predisposición de esta. Otra consideración es pues alternar de forma adecuada los diferentes modos de acción y mecanismos de acción. Habíamos mencionado que tanto Scala, tanto Teldor y Serenade tienen distintos modos y mecanismos de acción, lo cual hacen pues que sea como una estrategia muy buena en cuanto al control para estos dos patógenos, ¿no? Y lo importante es, pues, el hecho de que yo aplique los productos altamente sistémicos no quiere decir que yo vaya a dejar de evaluar. Siempre es bueno hacer el seguimiento para de repente adelantar o retrasar un poco más la siguiente aplicación, porque las evaluaciones juegan un rol muy importante en la toma de decisiones para el momento de la aplicación de un producto, ¿no?, determinado. Dicho eso, pues también es nuestro deber comentarles y explicarles un poco cuando se hace uso de estos productos químicos, sean netamente sintéticos o sean biológicos, la importancia de tener el traje de protección o el equipo de protección, ¿no? Es de mucha importancia, por lo cual nos va a generar pues nos va a generar o nos va a prevenir de un posible efecto, de una toxicidad por el mal manejo de estos productos. Recuerden que son sustancias químicas que, si bien es cierto, son favorables para las plantas, pero para nuestro caso son problemas que nos pueden generar problemas en cuanto a la salud, ¿no? Entonces, por ello la importancia del uso de los equipos de protección durante el manipuleo y la aplicación y el uso de estas sustancias químicas sobre los cultivos que queremos prevenir y controlar, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería mencionar dentro de esta charla que hemos podido hablar. No sé si tienen alguna consulta, pregunta, bueno, estoy ya no a responderles. Y César, si tenemos preguntas del público, ahora voy a proceder a leer. La primera pregunta indica lo siguiente: si es posible hacer la mezcla de antracol con serenade para poder controlar botrytis, cladosporium y proteger botones florales. Nos mandan saludos desde casa. Sí, gracias. Mira, sabemos que ambos productos son preventivos, son netamente contacto, entonces yo preferiría usar uno solo porque tienen casi el mismo mecanismo de acción. Incluso preferiría más usar Serenade dependiendo de la intensidad de la infección que tengamos, porque recuerden que Serenade, aparte de ser un producto de contacto, también activa el mecanismo de defensa de la planta, ¿no? Que es una respuesta casi sistémica del cultivo que va a generar sobre el patógeno. Entonces, una mezcla, sí, pero como que también no, porque ambos son de contacto, ¿no? La idea sería hacer una mezcla de un sistémico con uno de contacto para, digamos, erradicar al patógeno, ¿no? Bien, perfecto, César. Otra pregunta que tenemos es sobre los síntomas de Cladosporium. Indica una vez controlada la enfermedad en las panículas. Los síntomas, bueno, si ya se controla la enfermedad ya no habrían síntomas, pero quizás se refiere a cuál es el signo que manifiesta la enfermedad en las panículas, ¿no? Ya, mira, generalmente Cladosporium no genera un necrosamiento en el tejido vegetal, como botritis, ¿no? No genera un necrosamiento, lo que sí genera es una esporulación abundante del patógeno. Hemos visto la esporulación tipo un hollín, ¿no? Color oscuro que se incrementa en el tejido, lo cual pues hace que no haya digamos, un trabajo fisiológico del tejido vegetal en el cual está colonizando y por ende esa planta pierde turgencia, ¿no? Pero no se necrosa. Entonces, eso es lo que hace Cladosporium. Nosotros para poder, la sintomatología de este patógeno es básicamente en la panícula floral es que te va a defoliar todas las flores, te va a defoliar y te va a dejar como un palito de escoba, ¿no? La panícula floral. Esa es la sintomatología o el daño que va a generar, ¿no? Bien, César. Otra consulta que tenemos aquí es, ¿cuántas aplicaciones se pueden realizar de Teldor durante la floración? Mira, generalmente
podemos hacer hasta 2 aplicaciones, ¿no? Pero siempre y cuando hagamos intervalos de aplicación con otros mecanismos de acción. Les había mencionado que podemos hacer con el Serenade como una estrategia, podemos aplicar el mismo Scala, Serenade y Teldor, o si prefieren el Teldor, Serenade, Teldor, ¿no? Podríamos hacer esas 2 aplicaciones. Y el número de aplicaciones generalmente va a estar en función de las condiciones climáticas y de la cantidad de inóculo que tengamos en campo, ¿no? Yo recuerdo, sé que en Chincha, por decir, o en Cañete, que son condiciones adecuadas para estos 2 patógenos, hacen desde 4 hasta 7 aplicaciones en plena floración, ¿no? Entonces, a diferencia que en Ica se hacen hasta 4 o 3 aplicaciones, ¿no? Entonces, eso va a depender de las condiciones climáticas que yo tenga y si es como una sugerencia técnica, pues no hacer más de 2 aplicaciones de cualquier producto, pero que estos estén con intervalos o que entre aplicación y aplicación esté un producto biológico de contacto tipo Serenade, ¿no? Bien, César. Otra consulta por Serenade también nos indican si es posible hacer mezclas con coadyuvantes en zonas lluviosas. Quieren hacer aplicaciones también de Sí, Serenade. no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de problema. Podemos hacer mezclas con los coadyuvantes, podemos hacer mezclas con foliares, con los mismos fungicidas, incluso con algunos cobres, que también sí se puede hacer mezcla, no hay ningún tipo de problema. Por la formulación que presenta este producto Serenade, no tenemos mortandad de la cepa o de los organismos vivos que pueden venir. ¿Por qué? Porque dentro de la formulación vienen los lipopécidos que habíamos mencionado y también esporas vivas. Entonces, no hay ningún tipo de efecto adverso cuando se hacen mezclas con fungicidas, ni con cobres, ni con foliares, ni tampoco con algunos coadyuvantes. No hay ningún tipo de problema. Bien, otra pregunta del público es si predomina alguna enfermedad, mejor dicho, si hay predominancia entre botritis o cladosporium en las flores de palto, en las inflorescencias de palto. ¿Qué enfermedad predomina más? Si es botritis o es cladosporium. Sí, como les mencioné, por la agresividad, por las características morfológicas y características, digamos, que necesitan los patógenos, en diferencia entre botritis y cladosporium. Cladosporium es mucho más agresivo que botritis. Como les mencioné, hasta hace 4 años, 3 años, nadie hablaba de cladosporium, todo era el problema de botritis. Y era así, ¿no? El problema principal era botritis, pero de un tiempo a esta parte, cladosporium ha tomado mucha importancia por la agresividad. Recuerden que Cladosporium ataca toda la panícula floral, no solamente los pétalos florales que hace botritis, sino que también ataca como quien dice, toda la inflorescencia, lo que no hace botritis, ¿no? Entonces, eso le hace mucho más agresivo a este patógeno y por ende, si me ataca toda la inflorescencia, la caída de flores es mucho más violenta que con botritis, ¿no? Entonces, como les vuelvo a decir, Cladosporium de un tiempo a esta parte está desplazando en importancia a botritis, digamos, en cuanto a importancia de infección, ¿no? Bien, César. Otra consulta del público es sobre mezclar fosfatil aluminio. Nosotros tenemos Aliet en el portafolio junto con Serenade, ¿no? Bueno, el fosfatil aluminio tendría otro objetivo definitivamente para el caso del palto, pero Sí. quieren saber si es posible hacer esa mezcla. Mira, no habría ningún tipo de problema porque ya el fosfatil aluminio o el Aliet, en este caso que tenemos nosotros, tiene una formulación de gránulo dispersable, lo cual la hace compatible con muchos abonos foliares y también mezcla con algunos fungicidas, como que antes tenía la formulación polvo mojable que sí lo hacía, digamos, un poco, digamos, restrictivo a cuanto a mezclas, ¿no? Pero en este caso la nueva formulación de gránulo dispersable evita todos esos problemas, entonces sí se puede hacer mezclas ya ahora con abonos foliares, con mezcla con algunos fungicidas, y con Serenade no tendríamos ningún tipo de problema, ¿no? En cuanto a la mezcla. Justamente sobre los abonos foliares, acá nos preguntan si es posible hacer una mezcla con Luxal calcio también de Serenade. El Serenade sí, de todas maneras sí, no hay ningún tipo de problema. El Serenade tiene un amplio rango de trabajo de pH, puede trabajar desde pH de 3 hasta 6.5, incluso hasta 7. O sea, todo ese rango es su capacidad de poder trabajar en aplicaciones foliares. Entonces no tendríamos ningún problema en mezclar con calcio o con cualquier otro abono foliar. Bien, César, también otra de las preguntas del público es si
¿recomendarías hacer algún tratamiento a la hojarasca por la presencia de inóculo en ella? Sí, sí, básicamente, pues como habíamos mencionado, es una de las principales fuentes de inóculo para las infecciones. Entonces, lo que se tendría que, o lo que se puede recomendar es, pues, aplicaciones de urea dirigida hacia la hojarasca. Puede ser sola la urea o en mezcla con algún producto a base de cobre. ¿Para que la urea? Para que acelere la degradación del tejido y el cobre, digamos, para evitar para que tenga un control sobre sobre la esporulación del hongo sobre estos tejidos necróticos, ¿no? Entonces podría ser esa, o solamente podrían usar aplicaciones de algunos biológicos también como serenade aplicado al suelo o algunos otros productos a base de tricodermas también que sí ayudan y trabajan muy bien, ¿no? Bien, César. Y tenemos también otra pregunta sobre escala, ¿no? Quieren que puedas repetir nuevamente la dosis que controla botritis en palto y si podemos reforzar la aplicación con algo más. Sí, generalmente la dosis que nosotros recomendamos en concentraciones de 300 por cilindro o por hectárea, estamos trabajando desde 2 hasta 3 litros por hectárea. Eso va a depender obviamente del tipo, el tamaño de árbol que podamos manejar. Y bueno, como les mencioné, las características es uno de los productos con alta sistemicidad sobre el tejido del cultivo. Entonces, nuestra estrategia estaría basada en la etapa más crítica, ¿no? Donde que ya generalmente ya la floración está casi uniforme, o un 80 o 70% de floración sería ideal ya aplicar el producto para tratar de erradicar o prevenir la futura infección que se pueda venir, ¿no? O matar lo que tenemos ya en presencia de algunas inflorescencias. Entonces, en cuanto a mezclas, no sé si se refieren a hacer mezclas con abonos foliares o No, si es quieren con... saber si recomendaríamos mezclarlo con algún producto adicional para reforzar el eh, efecto de control. Yo no diría mezclar, ¿por qué? Porque es un producto sistémico, hemos mencionado, trabaja a nivel de contacto y tiene alta sistemicidad. Entonces eso nos ayuda o nos da un buen trabajo sobre la etapa más crítica, que es la etapa, digamos, del 80%, 70% de floración. Lo cual lo complementaremos con un Teldor, que es otro producto ya también específico para botritis y que también tiene efectos sobre Cladosporium, ¿no? Entonces, yo no sería de la idea de mezclar, más bien hacer una buena aplicación, y pues seguir las evaluaciones para que la siguiente aplicación no sea muy tarde ni tampoco muy temprano, ¿no? Hacer que el producto trabaje y por eso que es importante las evaluaciones post aplicación también, ¿no? Bien, también acá nos están preguntando si escala es tóxico para abejas, ¿no? Y su ecotoxicidad justamente nos indica que escala no es tóxico en abejas, tiene una toxicidad de medio circundante mayor a 100 miligramos por abeja. Entonces, cuando se han hecho estas pruebas por contacto, las abejas no son afectadas, así que Claro, no habría ningún efecto, ¿no? Sobre las claro, abejitas. por el mismo punto que este es un fungicida, ¿no? Es Sí. el efecto sobre insectos tipo benéficos como las abejas es mínima, ¿no? O sea, no tendríamos mucho problema. Sí. También tenemos la pregunta del uso de Tritec, si es posible usar nuestro aceite agrícola contra cladosporium, si tiene algún efecto de Sí, control en palta. sí, efectivamente, sí, no lo, más bien, sí, sí, de todas maneras, el Tritech es una buena herramienta en cuanto a, podemos usarla como adherente o como también producto aplicado solo. Puede ser en intervalos de productos entre químicos, podemos mencionarlo, podemos posicionarlo en esa etapa, ¿no? No hay ningún tipo, no es tóxico, recuerden que no vamos a tener ningún efecto negativo sobre digamos, sobre el tejido floral, no va a haber ningún problema adverso, pero sí va a haber un control sobre, en este caso, sobre Cladosporium, ¿no? ¿Por qué? Porque es un aceite y penetra mucho más internamente en la panícula o en el pedúnculo floral, ¿no? Perfecto. Bien, también tenemos una pregunta, si Teldor tiene algún efecto de control sobre cladosporium o solamente controla botritis. No, sí, controla también tiene un efecto sobre Cladosporium. Recuerden que tanto Cladosporium como Botrytis son patógenos necrótrofos, tienen las mismas características y pues sí, tiene efectos sobre Cladosporium, ¿no? Sí tiene efectos sobre este tipo o esta especie de Cladosporium que está presente en el palto.
Sí, bueno, también aquí tenemos otra pregunta sobre alternativas o recomendaciones que daríamos para fungicidas que puedan afectar a los polinizadores, nos indican acá. Bueno, en el caso nuestro, ya les hemos mencionado, en el caso de Scala, nuestros fungicidas no tienen esa característica de afectar a los polinizadores. Entonces, por ese lado, ustedes Sí, podrían estar más tranquilos porque no van a afectar las abejas que son tan oh, importantes en el cultivo de palto. Sin oh, embargo, nosotros en Bayer también siempre hacemos la recomendación de las abejas son insectos muy sensibles que incluso el golpe del agua las puede afectar. Entonces es preferible hacer aplicaciones en momentos donde las abejas no se encuentran trabajando o haciendo sus vuelos, ¿no? Eso lo damos como una recomendación general, pero no hay riesgos por los fungicidas que tenemos, ¿cierto, César? sí, correcto, Elian, correcto, porque generalmente, como tú acabas de mencionar, incluso las gotas de agua son problemas para las abejas, ¿no? Por ende, la recomendación siempre en estas etapas de floración, pues son hacer las aplicaciones tempranas o en las tardes, ¿no? Cuando las abejas generalmente ya se dirigen a sus colmenas, más o menos a partir de las 5 o 6 de la tarde, que se pueden hacer aplicaciones en esta etapa de floración, o temprano, desde a partir de las 8 o 9 más tardar, ¿no? Porque esas horas ya las abejas empiezan su vuelo en campo, entonces bueno, esa sería la recomendación, ¿no? Hacer aplicaciones bien tempranas o bien tardías durante el día, ¿no? Así es. Y además, también tenemos otras alternativas que ustedes pueden usar como complemento a los fungicidas que tampoco afectan a abejas, como por ejemplo el aceite, que también ha tenido un efecto de control bueno sobre Cladosporium. Así que este producto inclusive lo podrían utilizar como un coadyuvante en mezcla con los fungicidas, ¿no? Para repotenciar el efecto del fungicida o también lo pueden aplicar solo, ¿no? Eso de todas Sí, maneras ayudaría correcto. en el control de estas enfermedades. Y, bueno, acá nos están preguntando eh, qué tipo de máquina de aplicación o qué tipo de implemento podríamos utilizar. Nos preguntan si se puede hacer aplicaciones con mochila palanca. César. Mira, como les decía, los equipos de aplicación y las dosis van a estar en función de la edad o el tamaño de la planta, ¿no? Yo no voy a aplicar una mochila palanca a árboles de más de 8 o 10 años, ¿no? Entonces, y más aún, sabiendo que el problema está en la inflorescencia y recuerden que la inflorescencia es una panoja, ¿no? Entonces tiene que haber buena cobertura, buen ingreso de producto. Entonces, los equipos van a estar supeditados a eso, a la etapa o a la edad de la planta y generalmente son pues pistolas las que hasta ahora han generado mejores resultados en cuanto a control tanto de enfermedades como de plagas en el cultivo de palto, ¿no? Por el tamaño y la disponibilidad de las ramas que tiene este cultivo, ¿no? Entonces, va a estar supeditado a cada fundo o a cada agricultor, ¿no? Así es. Recuerden que es básica la calibración de los equipos que ustedes utilicen antes de hacer las aplicaciones fitosanitarias. Como César les ha dicho, el porte de una planta va a influir mucho en el tipo de máquina que ustedes utilicen. Y en el caso de un frutal como el palto es importante cubrir toda el área foliar, ¿no? Cubrir las flores, las inflorescencias que no solamente están ubicadas en el tercio inferior, tenemos inflorescencias en toda la copa del árbol, en el tercio superior, y justamente eso es lo que tenemos que cuidar y proteger para tener buenos frutos y buenas cosechas. Y César, ya la última pregunta que tenemos del público es la siguiente. Sí es importante regular el pH del agua para poder realizar las aplicaciones de los fungicidas que hemos recomendado. Sí, de todas maneras, es importante mencionar eso y gracias por la pregunta. Generalmente todos los fungicidas e insecticidas necesitan un pH para poder cumplir con su eficacia que se menciona, ¿no? Entonces, dicho eso, tenemos que trabajar a pHs que sean pues desde 5.5 a 6.5, que son los más recomendables
para cualquier fungicida e insecticida, ¿no? Entonces, ese es el rango de pH que tienen que trabajar en sus soluciones o en sus caldos de aplicación que vayan a ustedes a hacer en el campo. Bien, César, muchas gracias. Entonces, son todas las preguntas que tenemos por esta tarde. Te agradecemos por tu presentación, por haber preparado estas recomendaciones y creo que ha sido de provecho de todas las personas que nos han escuchado esta tarde. Ahora te invito a que puedas despedirte del público. Gracias, Celia. María, muchas gracias por su asistencia y el interés que prestan, bueno, por escuchar la charla. Y bueno, estamos ahí siempre llanos a darles las recomendaciones técnicas y en beneficio de ustedes, ¿no? Para que logren vuestro objetivo, que es la productividad. Muchas gracias por su asistencia. César, muchas gracias. Entonces, a todos los clientes les damos las buenas noches y les agradecemos nos hayan acompañado esta tarde. Los invitamos a seguir atentos a nuestras invitaciones para que puedan también escuchar otras presentaciones y conocer más acerca de nuestros productos y las soluciones que podemos ofrecerles para distintos cultivos importantes en nuestro país. Bien, gracias, hasta luego.